en la medida de lo posible, mantenga, la cámara abierta. Cualquier consulta o algo está el chat, ahí vamos a estarle dando seguimiento. Si tienen alguna pregunta, escriben y vamos a dar inicio. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Nos honra muchísimo poder tener personas que creen en esto y que han encontrado cómo su vida se fortalece a través del crecimiento y la observación. Bienvenida Eugenia, que es nuestra facilitadora estrella el día de hoy. Muchísimas gracias, Caleb. Gracias a ustedes que nos acompañan, porque de verdad que sin ustedes esto no sería posible. Y gracias porque desde aquí yo proyecto en ustedes. Algunas las conozco físicamente, presencial, otras no las conozco, pero siempre hay una proyección. Siempre hay algo que aprender. Y espero que esta semana, igual que la semana anterior, la lección anterior, pues sea de mucho aprendizaje para ustedes, de mucha evolución. O sea, no se queden con dudas, no les dé miedo preguntar, igual como decía Caleb, ahí en el chat pueden ir escribiendo las preguntas que las vamos a ir resolviendo. Habíamos la semana pasada, así como para hacer un breve resumen, ¿verdad? Hablamos de los 3 espejos, de qué era la sombra, de qué era el ego, de cómo proyectamos en los espejos, qué hace que nosotros no podamos vernos conscientemente a través del otro. La única forma muchas veces de poder evolucionar es desde este estado de inconsciencia, desde ver qué me digo yo a través del otro. Entonces, de verdad que espero que podamos aprovechar hoy. Hoy vamos a hablar de los espejos del árbol transgeneracional y lo que me han quitado o lo que he perdido. La semana pasada se hablaron del espejo directo, el de la culpa y el espejo de los opuestos. Ojalá hayan podido ver otra vez la grabación, porque de verdad que cuando uno vuelve a ver, vuelve a escuchar, pues salen nuevas inquietudes, nuevas dudas, o interpretamos diferente, ¿verdad? Entonces, voy a igual a compartirles la presentación como la semana pasada, nada más denme un segundo, para hablar de abordar estos temas de estos espejos de hoy, que están bien, bien interesantes. Vamos a ver. ¿Okay? Nada más ahí me dicen si lo ven todo bien. ¿Okay? Bueno, esta semana, como habíamos hablado en esta segunda masterclass, lo que nos corresponde es hablar del espejo del árbol transgeneracional y el espejo de lo que me han perdido o lo que me han quitado. Aquí quise ponerles el fragmento de un libro, El arte de vivir, que dice: observando tu cuerpo, tus sensaciones y tu sufrimiento, podrás ver el cuerpo, el sufrimiento, las esperanzas y los sueños de tus padres. Aunque ellos hayan fallecido, puedes contemplar estas cuestiones, escuchar las respuestas, porque eres la continuación de tus padres. Ellos aún viven en ti, en cada célula de tu cuerpo. Me llamó mucho la atención este mensaje, porque definitivamente nosotros proyectamos en el árbol transgeneracional o en nuestro sistema familiar, y como dice el dicho, lo que la boca calla, el cuerpo lo va a expresar. Entonces, no nos vamos a meter hoy en el espejo del cuerpo, porque es un espejo muy extenso, es un tema muy extenso, pero sí quiero que vayan empezando a comprender qué significa ese sobrepeso, qué significa esa presión alta, especialmente cuando decimos, es que en mi familia todos son diabéticos, es que en mi familia todos son hipertensos, no, es que todos padecen del corazón, todos hay problemas cardíacos. Cuando nosotros vemos estas historias en los clientes o las escuchamos en las personas, es porque estamos espejeando algo del árbol, del sistema familiar. Las emociones se quedan atrapadas en el cuerpo, y ahí, bueno, esta Louise Hay, que a mí me encanta, es una escritora, ella tiene unos libros impresionantes de todo el significado emocional de las enfermedades, cómo las proyectamos. Después el doctor Christian Fletcher, que también ha escrito mucho sobre las emociones del cuerpo. El doctor Hammer, que a mí me encanta porque la medicina germánica es increíble, es ver cómo desde el vientre de nuestra madre, a través de la epigenética, que es el método de Enrique Corbera, la bioneuroemoción, nosotros desde ahí ya vamos a empezar a espejear todas las situaciones de nuestro sistema familiar, de papá y mamá,
incluso de los abuelos, los bisabuelos y los tatarabuelos, son hasta 5 generaciones. En este espejo que vamos a hablar hoy, que es el del transgeneracional, yo lo que les pido es que se abran, o sea, abran esa mente, permítanse ampliar esa visión y miremos hacia arriba, miremos el árbol hacia arriba, no para juzgarlo, sino para comprenderlo, porque muchas veces yo he escuchado clientes que llegan a sesiones y dicen, es que yo quiero, no sé, mi hija tiene un problema, mi hija está en drogas, o mi hija está embarazada, o mi hijo es un desordenado, mi hijo, siempre teman como los hijos, ¿verdad? Y a veces queremos resolver lo de los hijos. Con este árbol nos vamos a dar cuenta que no podemos mirar hacia abajo, hacia nuestra descendencia, porque la única forma de que nuestros hijos no repitan estas historias es que nosotros miremos hacia arriba, hacia el transgeneracional, lo analicemos, lo indaguemos. El doctor Bruce Lipton, que tiene un libro de la biología de la célula, habla de cómo estas emociones que vienen desde los bisabuelos, los tatarabuelos, voy a ponerles ejemplos rápidos, por ejemplo, el insomnio. Si en una cuarta generación hacia arriba mío, por ejemplo, había en uno de los libros que yo leía del doctor Bruce Lipton, hablaba de una familia que se fueron a vacacionar y estaban en un hotel. En la noche ellos se acostaron, se quedaron dormidos, tenían un bebé de 1 año, 2 años, algo así, 1 o 2 años. No se dieron cuenta que el niño se levantó en la madrugada. Cuando ellos se despiertan al amanecer, no ven al niño, salen a buscarlo y el niño se había ahogado. Estaba en la piscina. Imagínense el impacto para esos papás. A partir de ahí, ese shock emocional graba en sus células la alerta de que dormirse es peligroso. Veámoslo desde el sentido, o sea, haciendo como muy lógico, ¿verdad? O sea, si me duermo, hay peligro. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces ahí se activa esa memoria dolorosa. Y 5 generaciones para abajo padecen de insomnio. Hasta que alguno de todos es el elegido, que más adelante lo vamos a ver, para resolver esa información, para hacer un proceso de sanación, de disolver ese espejo del transgeneracional. Entonces, todas las enfermedades que se dan repetidamente en nuestro sistema familiar es por una información que necesita ser sacada a la luz, que necesita ser indagada, no cuestionada, es sacarla a la luz para poder perdonarla y trascenderla. En este caso fue una tataranieta, en el ejemplo que explica en el libro, la que fue a terapia porque ella tenía insomnio. Y entonces es donde se estudia un poquito el árbol y se ve que 4 generaciones arriba de ella habían pasado ese evento doloroso. Como son eventos dolorosos, los secretos, los asesinatos, los abusos, esas cosas se callan, pero el cuerpo de alguna forma las saca en enfermedad. Entonces, es como para que ustedes se hicieron una idea de cómo en el cuerpo también podemos espejear lo que es el transgeneracional. De hecho, Enrique Corbera, en el método de neuroemoción, que es uno de los acompañamientos en los que yo trabajo, es la base de la medicina germánica. Es los síntomas a través de la epigenética que me están diciendo que hoy yo puedo resolver en este presente, que viene de mis ancestros. Aquí, bueno, puse un poquito más de texto. Al final es como por si alguien lo quiere ir copiando mientras yo hablo, porque yo sé que yo las veo ahí donde van tomando nota, ¿verdad? Básicamente es lo mismo, o sea, el estudio transgeneracional nos permite comprender programas y vínculos inconscientes con nuestro clan que nos hacen vivir situaciones repetitivas o excesivas. Vayan analizando ustedes qué situaciones ustedes repiten de su historia familiar. ¿A cuál ancestro me parezco yo? La epigenética conductual nos ofrece una perspectiva dentro del ámbito científico que puede llegar a explicar los mecanismos por los cuales heredamos la información relacionada con las experiencias de nuestros progenitores, destacando el papel fundamental que juegan los primeros años de vida del ser humano. Imagínense que cuando estamos en el vientre de mamá, lo que mamá sintió, las emociones que mamá tuvo, si lloró mucho, si estuvo mucho enojada, si estuvo mucho preocupada o si estuvo muy feliz, todo eso se graba en nuestra información celular a través del proceso de epigenética. Y eso determina muchas veces el proyecto sentido, que es
como la misión impuesta por nuestro sistema familiar en la vida. El proyecto sentido es cuando mamá, por ejemplo, se casa o se embaraza y papá no está. Entonces mamá empieza de una forma muy amorosa, yo digo que es un amor ciego, de una forma amorosa, ciegamente empieza a decir, este niño me va a hacer feliz o esta niña va a llenar muchos vacíos. ¿Cuántas veces? Y yo lo viví, se los digo por eso, porque yo lo experimenté. Cuando yo estuve embarazada de mi hijo, yo decía, es que este chiquito me va a hacer la mujer más feliz del mundo. Y es un amor de verdad profundo hacia un hijo, pero inconscientemente también lo estaba condenando a él a vivir para hacerme feliz a mí. ¿Cómo me di cuenta yo de eso? Cuando él tenía 17 años, él estaba muy preocupado y me lo manifestó, porque él y yo conversamos muchísimo estos temas. Él me decía, mami, es que a mí me preocupa, ¿qué pasaría con usted si yo me muero? Entonces yo le dije, ¿pero por qué? ¿Por qué usted piensa eso? Y me dice, es que a mí no me da miedo morirme, pero me preocupa que usted no lo pueda superar. Y me decía, que usted consuma drogas o se haga, no sé, alcohólico o algo así, dice, del sufrimiento, me decía él, ¿verdad? Entonces, en ese momento, con estas herramientas que ya yo tengo muchos años de estar aquí, yo entendí que yo lo había programado a él inconscientemente para que él me hiciera feliz a mí. Y él estaba espejeando en el sistema, en el árbol transgeneracional, la responsabilidad de hacerme feliz a mí. Cuando yo empiezo a estudiar el árbol, me doy cuenta que yo desde muy niña asumí la responsabilidad de hacer felices a mis papás. Y mi mamá, siempre su rol fue hacer feliz a la mamá. Ese es un espejo de árbol transgeneracional. ¿Cómo vamos repitiendo estos patrones en 5 descendencias? En ese momento, ¿qué hago yo con mi hijo? Decirle, mi amor, usted no es responsable de mi felicidad. Si usted no está físicamente, el día que usted se desencarne, yo lo voy a entender, me va a doler mucho, me vas a hacer muchísima falta, pero yo voy a ser feliz y yo me voy a ser responsable. Y vieron que él hizo como un gesto, como que dejó caer sus hombros, y eso fue donde él soltó esa responsabilidad inconsciente. Él entendía qué era lo que me estaba diciendo, pero yo sí lo comprendía. Entonces, analicen ustedes las que tienen hijos aquí o los que son papás, ¿qué estaban pensando ustedes cuando estaban embarazadas? O en el caso de Caleb, por ejemplo, no sé si hay más varones conectados, ¿cómo se sentían ustedes cuando la mamá de sus hijos o su esposa estaba embarazada? ¿Qué emociones eran las que predominaban en la relación? Porque de ahí muchos de nuestros hijos van a heredar los programas que ya nosotros venimos heredando. Y la epigenética, por ejemplo, en un acompañamiento en bioneuromoción, eso es lo que nosotros vamos resolviendo. ¿Qué es lo que estamos heredando del árbol transgeneracional? O sea, ¿y qué es el árbol? Perdona, antes de pasar a la siguiente, nos pregunta Tatiana Arroyo a través del chat, y Ajá. si uno conoció a los antepasados o ni siquiera fue criado por la madre, ¿qué sucede en esos casos? Ok, en este caso, Tatiana, o sea, aquí lo importante es papá y mamá biológica, aunque no los hayamos conocido. Nuestro inconsciente y nuestra alma sí sabe toda la información. Entonces, ¿qué pasa cuando una cliente viene y me dice a mí, vea, yo no conocía a mi mamá? Bueno, ok, pero vamos a estudiar un poquito el árbol. Entonces yo le preguntaría, bueno, dice, o ni siquiera fui criada por la madre, o fue criado por la madre, ok. ¿Qué fue lo que pasó que mamá no crió ese hijo? Entonces, no sé, no sé si Tatiana quiere ir respondiendo, pero si no, yo voy a ir más o menos analizando un ejemplo. Aquí estoy. Ok, dime. Dime, repíteme la pregunta. Dice, y si uno no conoció a los antepasados, ¿a qué antepasados te refieres? ¿Papá, Ah, mamá? ajá, bueno, yo fui criada, digamos que por el lado paterno, Ajá. sí conocí a mi mamá, no me crié con ella, y Ujú. digamos, la parte de mi mamá hacia atrás, pues yo no sé nada de esa familia, Ok, ¿verdad? Y digamos, de parte de mi papá, pues sí conocí a mi abuela, pero no a profundidad, por decirte algo, no sé qué enfermedades pudo haber tenido, o qué ajá, traumas, o cómo fue su crianza, cosas así. ok. Y Cuando, en el caso, perdón, en el caso de mi mamá, eh, yo, esta es una cosa que yo asumo, ella era una mujer pobre económicamente, entonces mi papá, a pesar de que los dos eran par de chiquillos de, no sé, 20 años por ahí,
mi papá sí tenía como cierta estabilidad, ¿verdad? En la parte económica. Entonces, yo siempre asumí que mi mamá pensó en ese bienestar mío. No sé si esa fue la razón por la que ella me dejó, porque la verdad es que nunca me lo dijo y ya mi mamá falleció el año pasado. Pero yo siempre asumí, o no sé si fue una forma de protegerme a mí misma, ¿verdad? De pensar que mami pensó en esa seguridad económica que mi papá me podía ofrecer y que ella no. Y que ella no. Entonces, sí, entonces eso es lo que yo presumo, que porque digamos, ella 4 años después tuvo a mi hermana y mi hermana pues toda la vida creció con mi mamá, en medio de mucha carencia económica, ¿verdad? Entonces yo siento que por ahí va el asunto. Ok, y vos me decías que no sabes nada, digamos, ¿cómo fue tu abuelita materna? O sea, la mamá de ella se crió con la mamá o no se crió con la mamá? Sí, sé que lo poquito que mi mamá me contaba, mi abuelita era una mujer muy dura, muy fuerte, tenía un hijo preferido, tuvo muchos hijos, pero tenía uno preferido. Y mi mamá desde pequeñita tuvo que trabajar y esas cuestiones así, ¿verdad? Que se daban mucho antes, que los niños cuidaban a sus hermanitos y trabajaban temprano. Y básicamente, Ok, ¿cómo creerías que tu mamá siendo niña, teniendo una mamá tan dura como lo dijiste, y teniendo un ujú, hijo preferido, ella tuvo que trabajar de niña? ¿Cómo crees que se sí. sentía ella? Siendo una niña que Ah, tiene que enfrentar la vida desde muy joven. y yo me imagino que, no sé, triste posiblemente, ¿Cómo crees que fue la frustrada, infancia de ella? ah, triste, dura, Ujú, difícil. ujú. Y en general así fue su vida. Y probablemente eso que vos decías, tal vez no sea una forma de protegerse. Es que tal vez ella, sabiendo la historia que ella había pasado, porque en el árbol transgeneracional hay algo que nosotros o repetimos o nos polarizamos en la parte contraria. A veces es una repetición. ¿Qué sería una repetición? Que Tatiana hubiera hecho lo mismo con sus hijos. Por miedo a no poder darles el sustento, la parte económica o todas las necesidades de un niño, se los da a una persona que tiene mejor economía, en este caso el papá. Pero Tatiana Ujú. probablemente sea lo opuesto y más bien sea una mamá muy presente. Cuando hay una mamá ausente, hay una mamá muy presente. Y desde las Sí, así dos, soy yo. ajá, sí, porque al no estar mi mamá presente, probablemente yo me hago un complemento opuesto y soy una mamá muy presente. Ujú, ¿Qué es lo importante aquí, Tatiana? Que lo hagas desde el amor y no desde el juicio a tu mamá, porque muchas veces cuando hacemos en el árbol, queremos ser el opuesto, lo hacemos desde ajá. el juicio a mamá. No, yo no voy a ser como mamá, no, yo no voy a abandonar como mamá, porque aunque tal vez adulta conscientemente decís, es que ella probablemente tomó esta decisión por mi bienestar, pero si se va usted a la niña, Tatiana, o sea, ¿cómo cree que se sentía esa niña que no se crió con mamá? ¿Qué necesidades tuvo Tatiana siendo niña? Ah, sí, muchísimas. Exactamente, entonces todas esas necesidades, nosotros lo que vamos a hacer es proyectarlas en nuestros hijos, pero aquí que es lo importante, no decir, ah, bueno, entonces ya no voy a sobreproteger a mi hijo, porque, no, no, sino mirar hacia arriba, tratar, Tatiana, cuando nosotros no tenemos información de nuestros antepasados, es permitirse conectarse con esa sabiduría interna. Vean, yo le garantizo, Tatiana, porque yo viví hace como un año, yo empecé a experimentar una tristeza y yo no tengo mucha información, a pesar de que viví con mi mamá, pero es porque en esa familia no se habla nada. Eso es como la película Encanto, ¿verdad? No se habla de Bruno. Entonces, en las Ujú, familias no se habla de muchos temas. Y yo le pedí a ujú. esta sabiduría interna, a Dios, en tu creencia espiritual, pedíle que te lleve a ver cómo se sentía mamá. Trata de ponerte en el lugar de tu mamá y vas a entender que todo lo que ella lo hizo de un nivel de conciencia muy bajo, que tal vez ella tenía. ¿Por qué? Porque ella sufrió mucho. Generalmente, si nosotros sufrimos en infancia, papá y mamá sufrieron el doble. Y los abuelos, los bisabuelos, más aún, porque cada generación, cuando se da un evento en un sistema familiar, se va diluyendo a través de las generaciones y hasta como a la séptima generación es que deja de repetirse. Entonces, Ok. ellos, la primera generación que vivió el evento, como el caso del insomnio que les contaba,
Ellos vivieron una muerte de un hijo. Las otras generaciones no vivieron la muerte de un niño, supieron la información, pero se va diluyendo, ¿verdad? Ya como en la cuarta generación se hace consciente esto y se disuelve. En este caso, nada más ponete en los zapatos de tu mamá, trata de entender qué vivió ella para que ella tuviera que vivir todas estas situaciones es porque no tenía una mamá tampoco presente y probablemente esto viene como en círculos, como en cadenita, ¿verdad? Ajá, Ausente, ajá, presente, ausente, presente. ajá. Ella probablemente tuvo una mamá ausente y ella repitió el patrón de la mamá de ella, siendo también una mamá ausente. Tatiana probablemente es una mamá muy presente, pero eso, esa presencia en exceso también es tóxica en algunos casos, porque probablemente tus hijos digan, ay, no, mi mamá era tan presente que yo voy a mis hijos los voy a soltar un poquito. Yo no, yo no voy a ser tan necia como mi mamá. Yo a mis hijos no los voy a castigar, yo a mis Posiblemente. hijos no los voy a dejar que hagan lo que quieran, o sea, van a hacer lo que la abuela hizo. Entonces, Ajá. en este espejo del árbol transgeneracional, eso es lo bonito, empezar a comprender cómo fueron los ancestros. Si no lo sabemos, no importa. Permitirte espacios donde estás en silencio y vas a ver cómo te llega la información, porque eso que yo les decía, yo empecé a experimentar una tristeza y yo así lo pedí, yo decía, Dios mío, yo quiero saber, esta tristeza no es mía, pero ¿de dónde viene? Y me empezó, y crean en la información que les llega, porque es la información verídica. Me empezó a llegar la imagen de mi abuelita materna. Y yo dije, claro, esta tristeza viene entonces de mi clan familiar materno. Entonces me hago preguntas poderosas ontológicas. ¿Qué son las preguntas ontológicas? Son las preguntas que van relacionadas directas al cero. Entonces yo decía, si esto es de mi abuelita materna, ¿cómo fue la relación de pareja de ellas? ¿Cómo, mira, cómo fue? Y me empecé a curiosear. Fue un día que yo estaba sola en la casa y me permití ese espacio, porque si vos estás acompañado con música y todo, no te va a llegar la información. Entonces yo decía, claro, la relación de ellas de pareja fue así, así, y empecé a ver el patrón repetitivo en mi historia. Y si no, hay muchas formas de pedir. Yo cuando tengo una situación, por ejemplo, como en el caso de Tatiana, que no conoció o no fue criada por la mamá, sí la conoció, pero no la crió, bueno, yo le pido a Dios, Dios, a través de un video, de un audio, te va a llegar la información, a través de una masterclass. En YouTube hoy hay tantas herramientas, hay tanta información que ahí podemos decir, bueno, quiero saber cómo sanar el árbol. Vean, hay montones. Ya yo creo que nosotros tenemos una herramienta muy importante que es el YouTube, que nuestros padres no la tenían. Entonces, ellos no pudieron resolver muchas cosas y a estas alturas, especialmente si ya no están en este plano terrenal, pues no se puede. Sin embargo, también hay un ejercicio, Tatiana, que después puedes escribirme por aparte para no hacernos tan largo y salirnos del tema, que se llama la silla vacía. Ustedes pues me recuerdan, o le dice a Caleb, Caleb también sabe cuál es, de hacer una técnica que se llama la silla vacía para que puedas liberar eso, porque sí tiene que haber un recuerdo doloroso de la niña. La adulta comprende hoy, pero la niña no, la niña tiene esas necesidades. Entonces proyectamos mucho, pero ese ejercicio te puede ayudar bastante. Incluso eso es el arte del buen ver. El arte del buen ver no es solo lo que nosotros vemos, sino lo que interpretamos acerca de lo que vemos y lo que sentimos. En algún momento tuve la oportunidad de decirle a Tati, dibuje muñequitos, dibuje a su papá, y dibuje a sus abuelos, y nada más esté ahí y sienta tal vez cómo eran ellos, siéntalo, póngalo ahí, escríbalo, cómo siente, cómo hubiese sido la vida de mi abuelo conociendo el sufrimiento que tuvo mi mamá. Ese es el arte del buen ver, abrir todos nuestros sentidos a la oportunidad de recibir información. Y sí, vamos a hacer esa dinámica con Tati. Eugenia también te va a apoyar, sé que así va a ser. Seguimos con el tema. Exactamente. ¿Hay alguna Y pregunta más o no? de momento no, Okay. seguimos. Ok. Sistema familiar es, bueno, aquí está por si alguien quiere tomarle una foto, tener la definición, pero al final es todo lo que nosotros repetimos, todas las enfermedades, los abortos, los secretos, las herencias, los hijos no reconocidos, la culpa, la tristeza, el miedo, el victimismo, todo lo que nosotros repetimos que viene de nuestros ancestros es un espejo del sistema familiar. ¿Y para qué escogemos nacer en este sistema y repetir todo eso? Pues para poder evolucionar. Y yo creo que lo más amoroso que podemos hacer por nuestros ancestros es reconocernos nosotros en estos espejos y poder evolucionar. Lo que ellos, por las herramientas que ellos tenían,
tan bajas de conciencia no pudieron hacerlo. ¿Y esto con qué finalidad? Con encontrar el equilibrio o la paz en las situaciones que nuestros ancestros antepasados no pudieron hacerlo. Mi mamá no pudo trascender probablemente el abandono, pero yo hoy con las herramientas que tengo puedo evolucionar y trascenderlo y no heredárselo a mi descendencia, ni a mi hijo, ni a mis nietos, ni bisnietos, ni los que vengan, ¿verdad? Entonces, esa es la finalidad de trabajar el árbol, el espejo del árbol genealógico, el arte del buen ver esos espejos, no juzgarlos, sino aprender a decir, a curiosear en el árbol. ¿Qué viviría mi mamá? ¿Qué viviría mi papá? Por los comportamientos y las personalidades podemos ir comprendiendo la historia de infancia de ellos, aunque ellos no cuentan muchas cosas. Y aquí les puse estas dos imágenes que son de dos películas muy reconocidas que en realidad hablan muchísimo de esto del árbol generacional, que es la de Coco y Encanto. De hecho, por ahí en YouTube, si alguien quiere buscar en el YouTube mío, está nombre Eugenia Pumero igual. Ah, no, mentira, no lo pudimos subir. Había una masterclass, pero si alguien quiere, yo se la puedo compartir, porque ya la tengo grabada, que habla, hicimos un desglose con Erika, que Erika hace constelaciones familiares de la película Encanto, y cómo los roles que nosotros tenemos en el sistema familiar se ven tan claritos en esta película. Esta película Encanto es una constelación completita. Y Coco es también, es cuando un niño, que el personaje este, ¿verdad? No quiere olvidar a sus ancestros, aunque la familia guarda los secretos. Entonces, él los saca a la luz, él indaga, él averigua, sin un afán de inquietar a nadie ni molestar a nadie. Nosotros podemos sutilmente buscar la información, qué secretos se guardaron. ¿Por qué? Porque si nosotros lo liberamos, vamos a poder lograr ese paz y ese equilibrio en el sistema familiar. Nos dice María, hay una película llamada Red, de una niña que se convierte en oso de color rojo, que por medio de su personaje se proyecta como ella realmente es en su interior y sale justamente de sus ancestros. Entonces ahí Mari, una recomendación para que la busquemos y comencemos. Qué rico pasar una tarde viendo películas en familia y que generen un contenido importante en nuestras vidas. Exactamente, bueno, ahí creo que lo anotó en el chat, tal vez como averiguar si está en Netflix o algo para ver dónde la podemos ver, porque esa en realidad no la he escuchado, pero sí me voy a interesar por buscarla. Porque en Disney. Ah, está en Disney, ok. Voy a buscarla. Entonces, en esto del árbol transgeneracional, a mí esta imagen me gustó mucho porque hay un niño, papá y mamá, abuelo, abuela, paterno y materno. ¿Cómo nosotros vamos a resolver en el árbol generacional? Si algo queda pendiente, resolver en el árbol, la siguiente generación va a coger un relevo de este conflicto, lo vuelve a vivir. ¿Para qué? Para recordarle a su ancestro que quedó pendiente de resolver, que tiene que resolverlo, que tiene que trascenderlo. Un ejemplo de esto es el libro de La Ley del Espejo, donde viene el ejemplo en el libro, es una mamá que busca un terapeuta para resolver un conflicto del hijo. Y ahorita les voy a explicar. El terapeuta le dice que no es el niño el que tiene que ir a terapia, sino es ella. Ella se resiste, no va, pero el niño sigue teniendo conflictos en la escuela, es rechazado, lo atacan, le hacen bullying. Entonces ella ya, de una mamá que no hace por sus hijos, ¿verdad? Acepta ir ella a terapia. Y él lo primero que le pregunta es, el niño tiene 10 años, 10, 11 años. ¿Qué pasó a los 10, 11 años? ¿Qué conflicto tenías con tu papá a los 10, 11 años? ¿Por qué él le dice directamente con el papá? Y esto es algo que lo anotan por ahí para que empiecen ustedes a ir desarrollando su árbol y a ir resolviendo, por lo menos teniendo claridad de que estamos repitiendo el árbol. Él le pregunta a ella por el papá porque el conflicto es con el niño. Cuando una mujer tiene un hijo varón, tiene conflictos el niño o nosotras las mamás con el niño, es porque hay algo no resuelto con papá. Para nuestro inconsciente hay dos figuras, femenina, masculina, papá o mamá, y no hay más. Todo lo femenino lo va a representar a mamá y todo lo masculino a papá. Probablemente el espejo del transgeneracional, en este caso, es el esposo o la pareja. Pero si no lo vemos aún así con la pareja, entonces
nace un varón, un niño, que es como el sospechoso o el que va a tomar ese relevo del conflicto para recordarle a mamá que había quedado algo pendiente con papá. En ese caso, en el libro este, La ley del espejo, que si alguien lo quiere tener, pues nosotros lo podemos compartir, porque yo no sé si Caleb lo tiene, pero yo lo tengo en PDF, donde ella recuerda que a los 10, 11 años, sí, ella sentía mucha vergüenza de su papá, porque su papá trabajaba como, él dice en el libro de cantero, en las minas, y para ella era un trabajo muy deshonroso, aparte que él casi no pasaba con ella, entonces ella resentía mucho eso y se avergonzaba de su papá. Y su adolescencia fue rebeldía porque no era el papá que ella quería, no era, era el papá que le da vergüenza por su humildad, por su profesión, por su oficio. Ella pasa muchos años y le dice a él, sí, tengo muchos años de no hablar con mi papá. Cada vez que hablo con él me molesta lo que él hace, me molesta lo que él dice, me choca todo lo que él hace. ¿Y cuántas personas no vivimos así? Que no somos tolerantes a veces con papá y mamá, o no, es que todo lo que mi mamá dice me molesta. Ella, cuando ella reconoce eso y recuerda que ella no ha resuelto, obviamente este terapeuta la ayuda a hacer un proceso de perdón, de sanación, y es así, ella inmediatamente llama a su papá, una forma muy amorosa, que ahora lo vamos a ver al final de la masterclass con Caleb, ella de una forma muy amorosa sana este dolor. Y al día siguiente el niño llega a la escuela y le dice, mamá, hoy logré hacer 2 amigos y vamos a jugar fútbol. O sea, mágicamente ese niño deja de proyectar eso que mamá no había resuelto con papá. Si el conflicto de nosotras las mujeres es con una hija, el tema es con mamá. En el caso mío les voy a contar, yo no tengo hijas, tuve un varón y dos pérdidas. Pero es curioso porque yo tenía mucho conflicto, bueno, no tenía una pareja mujer, pero tenía muchas compañeras de trabajo y ahí identifiqué este espejo porque me llevaba de la patada con mis compañeras de trabajo. Y yo me acuerdo que yo desde adolescente decía, qué vacilón, es que yo me llevo súper bien con los hombres. Yo con las mujeres no puedo. Claro, era que yo estaba enojada con esa parte femenina que representa a mi mamá. Y las personas que hemos tenido conflictos con mamá, somos mujeres que rechazamos esa feminidad y nos hacemos muy controladoras o muy masculinas en energía, ¿verdad? Aquí no se trata de género, sino es en energía. Entonces somos mujeres controladoras, queremos mandar todo en la casa, somos las que resolvemos así, o sea, es como esa mujer fuerte, empoderada, pero cuando lo hacemos en exceso, es porque hay una carencia de mamá y probablemente son mujeres que tienen hijas y entonces dicen, por ejemplo, uy, es que mi hija no me hace caso, es que mi hija es una rebelde. Esa hija, cuando se hace el estudio del árbol, si ustedes ven esta imagen aquí, esa hija quien va a representar es a la abuela probablemente. Porque si ustedes van a decir, bueno, ¿cómo era la relación mía con mi mamá? Ah, sí, era de palos, igual que con mi hija. Entonces, ¿qué toca aquí? Bueno, ir resolver con mamá, esté mamá presente o no esté presente, con esa terapia técnica de la silla vacía y hay muchas otras, resolvemos eso y dejamos de proyectar el conflicto o espejear el conflicto en la hija. Entonces, ahí es para que ustedes empiecen a observar qué estoy representando yo de mis ancestros, qué enfermedades tengo yo que lo tenía mi tía, mi abuela, mi tatarabuela, alguien del sistema. ¿Cuáles son las enfermedades frecuentes? Y todo eso las va a ir llevando a qué están espejeando hoy ustedes en su realidad, que es del sistema familiar, y que hay formas de poder disolverlo, que lo vamos a ver al final. El espejo de lo que he perdido o me han quitado. Dime. Perdón, para comentarles un poquitito una situación que me sucedió hace un tiempo atrás y quiero comentarles para que usted vea lo poderoso de lo que se pasa a través de un ombligo, a través de nuestra querida madre, ¿verdad? Resulta que después de que me dio COVID muy mal, yo venía enfermándome y enfermándome muy feo y empecé a tener ataques de pánico, tremendos ataques de pánico. Yo llegaba a la noche y sentía que iba a morir y me tocaba y me comenzaba a tocar a ver cuánto estaban las pulsaciones y mi cuerpo se ponía a sudar frío y comenzaba a temblar y mi cuerpo comenzaba a manifestar esa emoción que estaba ahí que no conocía. Durante mi proceso de investigación con el psicólogo y con mi coach, yo me voy a indagar un poquito, a ver qué es lo que sucedió, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que sucedió, de dónde nace esto y por qué explota
por qué explota esto en este momento, ¿verdad? Resulta que comenzamos a trabajar y a trabajar y a trabajar, a trabajar y nos vamos a una historia que yo siempre he escuchado de mi mamá que me dice, no, cuando usted iba a nacer yo escuché una voz que me dijo, usted lo que lleva en el vientre es un varón y es un varón que va a ser utilizado para sanar a muchas personas y es un elegido de Dios. Y dice mi mamá que cuenta que hasta cuando nací en el parto decían, uy, viene bendito, porque traía un manto que me cubría todo y estaba lleno de mucha grasa. Dice mi mamá que duraron mucho tiempo quitándome ese manto y limpiándome mucho, pero las enfermeras decían, uy, viene bendecido, viene bendecido. Ella cuenta esa historia. Pero resulta que indagando un poquito más, cuando mi mamá escucha esa voz, ella se iba a tirar de una pila para abortarme, para que yo saliera del cuerpo de ella en su mente, en su mentalidad. Ella quería abortarme. Entonces, indagando un poquito más, me doy cuenta que es que mi hermana y yo nos llevamos casi 10 meses, 11 meses de diferencia. Imagínense quedar embarazada en cuarentena. En el momento que queda embarazada de mí, se da cuenta que mi papá está teniendo una relación paralela y que tiene una mujer embarazada en paralelo. Imagínense el dolor de aquella mujer, la desesperación de aquella mujer, ¿sí? Y entonces yo comienzo a tener esos ataques de ansiedad y con todo el trabajo de observación me doy cuenta de que otra vez mi vida no depende de mí, depende de alguien más, de la decisión de alguien más, de una enfermedad, de alguien más que no soy yo. Entonces, mi codificación mental dice, ahora es el COVID el que le quiere quitar la vida, ya no es su mamá, ahora es el COVID el que le quiere quitar la vida. Y claro, yo escuchaba a mi mamá hablarme y yo sentía, qué lindo ser elegido por Dios y todo, pero dentro de mí había algo que estaba rechazando lo que ella estaba haciendo. Ella atentó contra mi vida, siendo yo una persona que estaba amarrado a su ombligo. Y esto lo entendí hasta que me di la oportunidad de indagar. ¿Por qué me está sucediendo lo que sucede? ¿Por qué hago lo que hago? Y hoy me doy cuenta que mi vida solo depende de mi ser superior y que voy a vivir aquí en la tierra lo que Él me permita vivir y voy a compartir lo que Él me permita compartir y voy a resurgir las veces que tenga que resurgir. Y entendí que solo se acaba una vida terrenal. Que hay algo más. Que mi nueva creencia es hoy estoy aquí, estoy con vida y estoy al servicio de la humanidad y de toda mi familia. Y le tuve que hacer una devolución a mi mamá. Primero entenderle, decirle, mamá, te entiendo tu dolor. Claro. Entiendo que si yo hubiera estado embarazado, que es algo fuera de lo natural, también me hubiera enojado con mi tata. También me hubiera enojado porque ¿cómo es posible con una bebé de brazos de 11 meses embarazada que salen con eso? Eso es jugar sucio. Te entiendo por eso. Y te amo y te perdono por haber atentado contra mi vida. Entonces, ¿qué puedes estar trayendo a tu vida desde tu ombligo, desde el ombligo de tu abuela, que pasó el de tu mamá y el de tu mamá? Eso es observar nuestro espejo transgeneracional, es verlo. ¿Qué hoy vivo yo en función de aquello que no me corresponde? Y que yo tengo que abrir mi corazón, ponerlo al frente y hacer las devoluciones desde el amor y no desde el juicio, porque si yo fuera él, haría exactamente lo mismo. Si yo hubiese sido mi mamá, posiblemente hubiera hecho lo mismo o me tiro de la pila. Cualquiera de las dos. Caleb, entonces, antes de que se me vaya, ¿qué edad tenías vos cuando te dio esto el COVID? 33. ¿Y a qué edad tu mamá se embarazó? ¿Estaba embarazada de vos? Mi mamá va a cumplir 60 años. Y ¿qué edad tenía cuando estaba embarazada de vos? Mi mamá tenía... Porque no quiero hacer números. Como 34 años. Es que eso le iba a decir, no es casualidad. Generalmente, a la edad que nuestra madre estaba embarazada de nosotros, cuando nosotros tenemos esa edad, vivimos un evento que nos recuerda algo que haya que perdonar de mamá. Por eso, y vean, yo había escuchado a Caleb contar esto, pero no sabía, por eso me dio curiosidad de preguntarle, ¿qué edad tenía Caleb cuando le dio y qué edad tenía la mamá cuando estaba embarazada de Caleb? Y tenían 33, 34 años. Por eso él a los 33 años se le activa una memoria dolorosa de cuando mamá tenía 33 años, que fue la angustia por la vida, la ansiedad por la vida.
Y Caleb, a través del COVID, entra en ansiedad. ¿Para qué? ¿Para qué el COVID? Y ahí es donde, bueno, ya que se usa este término, ¿verdad? Pero no lo podemos usar mucho porque si no después la grabación de YouTube no nos deja subirla y no se la podemos compartir a los demás. Entonces, esta situación que se dio, curiosamente es para eso, para que muchas personas y tal vez pocas pudieron ver como Caleb a través de esta situación qué pasó en mi árbol que hoy yo activo esta emoción y qué le permitió a Caleb esta situación, poder trascender eso con mamá. Y si Caleb sigue indagando, probablemente se da cuenta que en el árbol hay muchas historias de mamás que hicieron lo mismo por el mismo miedo, porque no tenían la conciencia que tenemos hoy en día, no tenían las herramientas. Es muy importante otro dato que es que, bueno, hay muchos datos. Yo después de todas maneras, al final de las 3 masterclass, les vamos a hacer un ebook con las cosas básicas de los espejos y con herramientas para que puedan tener más claridad. Yo les voy a compartir en ese ebook una herramienta de cómo tener una idea del árbol por lo que son fechas, por eso le preguntaba cuál es la fecha, nombres que repetimos de los ancestros, fechas de nacimiento, cuando nacemos igual que la abuela, la misma fecha, todas esas cosas nos traen la información cuando a veces no la tenemos tan clara. Repeticiones de abortos, hay muchas cosas. Entonces, después yo les voy a estructurar ahí. Al final, si tenemos que hacer una masterclass más para poder poner en práctica esas cosas, las vamos a hacer, pero el ebook sí se los vamos a facilitar. Porque aquí, si nos ponemos a hacer los ejercicios, pues nos extendemos más, ¿verdad? Pero sí hay una forma de empezar a ver qué estoy heredando yo de mi árbol. ¿De dónde venía esa angustia a morirme, ese miedo, esa ansiedad? Y ya Caleb lo logró ver. Eso es una historia de árbol familiar. Voy a volver a compartir. El buen ver. Así es, El arte del buen ver. Aprender a ver. Ok, este espejo, que aquí se los traté de ilustrar bien bonito. ¿Qué es lo que he perdido? Nosotros cuando nacemos somos en esencia amor. Este corazón completo, eso somos nosotros. Un niño cuando nace, en esencia es amor puro. Si ustedes ven cuando un bebé está recién nacido, que el pechito lo tiene muy inflado. No sé si alguien ha observado que los bebés tienen el pecho inflado. Eso es porque en el pecho está la glándula del timo. La glándula del timo es una glándula que no es muy conocida, no es muy estudiada, pero sí es de mucha importancia, porque es como, yo lo describo como la cuevita del alma. Es una glándula grande que se han hecho estudios, se han hecho investigaciones, incluso muchas autopsias. Cuando una persona fallece y le hacen autopsia, esa glándula se hace muy chiquitita. Por eso es que los bebés, conforme van creciendo, el pecho se les va como desinflando, porque este corazón puro se va fragmentando. ¿Qué nos han robado cuando fuimos niños? La inocencia, la alegría. ¿Cuántas veces tratamos de hacer payasadas siendo niños y tal vez nos regañaron, nos llamaron la atención? No, 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 no haga el ridículo. No, 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 no cante porque usted canta muy feo. ¿Cuántas, o sea, de qué forma se fragmentó mi esencia, que es el amor? ¿De qué forma me han robado las ilusiones? ¿Cuántas veces tal vez papá y mamá nos prometieron algo y no nos lo cumplieron? Tal vez muchas veces adultos andamos en el trajín de la vida y tal vez un hijo nos dice, mami, ¿me lleva el domingo a comer un helado? Sí, 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 el domingo lo llevo. Y el domingo es tanto lo que tenemos que hacer que se nos olvida y robamos la ilusión de ese niño o de esa niña. La pasión por la vida. ¿Cuántas veces vemos un niño feliz, apasionado y nosotros los adultos, los papás, y no de una forma malintencionada, de una forma de ignorancia, de conciencia baja, les quitamos esa alegría? Cuando los involucramos en nuestros conflictos de adultos, cuando les permitimos que asuman responsabilidades siendo muy niños, todo eso es lo que he perdido. Cuando esta fragmentación se da y se quiebra así como ese corazón, ¿verdad? Que está quebrado, se crea un vacío emocional. Y ese vacío se va llenando con adicción emocional, con apego emocional. Algunas personas cuando llegan a la edad adulta, lo que hacen es que se refugian en drogas o se refugian en el alcoholismo. Y es porque tenemos este tanquecito vacío totalmente. Ese vacío se da porque papá y mamá no pudieron cubrir nuestras necesidades
porque papá y mamá nos robaron nuestra inocencia, porque un adulto, y no solo papá y mamá, y aquí no se trata de juzgarlos a ellos, sino más bien de comprenderlos. Lo que decía ahora, que me encantó Tatiana, que ella abriera y nos contara su experiencia, cómo ella no juzga a su mamá hoy en día, pero la niña tal vez sí tiene ese vacío emocional. Entonces, es cuando nosotros creamos estas personalidades, estas heridas de infancia, llegamos a adulto y ahí me encontré esta imagen donde ella va hacia él buscando que llene nuestras necesidades. Este espejo, yo creo que este espejo todos en algún momento lo hemos vivido. El espejo de lo que me han quitado, de lo que he perdido. ¿Qué significa este espejo? Yo veo a otra persona, lo veo a él de frente y digo, él tiene algo que yo ya no tengo. La alegría, la inocencia. Y es muy fácil. Identifiquen ustedes por qué ustedes se enamoraron de su esposo o de su esposa. ¿Qué les llamó la atención? Pero cuando eso que nos llamó la atención, tal vez no sé, que me protegía, que me cuidaba, que me daba importancia, que me celaba incluso, que a veces creemos que los celos es porque le interesa mucho la relación. Todo eso lo que va haciendo es llenando un vacío, pero a la vez va creando una adicción emocional y luego no podemos vivir sin esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Yo atraigo una pareja y eso se da mucho en la pareja. Inconscientemente lo traigo para que cubra mis necesidades, o sea, necesito lo que él tiene. Como el espejo los opuestos, si él es alegre y yo no, lo atraigo porque la alegría de él no la reconozco en mí, pero él la tiene y eso me da vida. Y voy creando esta relación especial, o sea, lo llamamos una relación especial porque él tiene todo lo que yo necesito, él tiene todo lo que a mí me han quitado. Y nos vamos acercando tanto, tanto a esa relación, que sin darnos cuenta, luego no podemos vivir sin esa persona. Y es cuando escuchamos a muchas personas que en algún momento hemos dicho, es que yo sin él no puedo vivir, o sin ella no puedo vivir. Es que él es todo para mí. Este espejo es un espejo muy doloroso, porque ahí mezclamos varios espejos, pero ¿qué es lo que más hacemos aquí? Condenar a la persona a complacer nuestras expectativas. Es que él me tiene que respetar, es que él me tiene que valorar, es que él me tiene que hacer feliz. Y no nos damos cuenta que probablemente eso viene de las heridas de infancia, que aquí las puse, el abandono, el rechazo, la humillación, la injusticia y la traición. Son heridas que están pendientes de resolver en nosotros, pero las vamos a sacar a la luz, como la sombra, lo que hablamos en la primera clase, a través de la pareja. Incluso puede ser de un amigo, de una amiga. ¿Cuántas veces nos obsesionamos con un amigo o con una amiga y nos convertimos en amigas celosas? Y no, usted porque va a tener más amigas, no, no, no. Y hasta eso, yo me trato de convertir en la persona que cubro todas las necesidades de él para que no me deje, porque yo necesito de él. Y son esas relaciones que llamamos tóxicas o no sanas o amor ciego, donde nosotros creamos esa necesidad para llenar ese tanque emocional vacío. Todos los vacíos por naturaleza se tienen que llenar. Y a veces, si no es una adicción a una sustancia, a un fármaco, incluso a una enfermedad. Porque aunque suene así como loco, si una niña cuando era pequeñita no recibía atención y vio que cuando estaba enferma ella recibía atención, pues ¿qué hace su cuerpo biológicamente? Empezar a enfermarse para recibir atención de mamá, para que mamá deje lo que está haciendo. Con la pareja, ¿cuántas veces inconscientemente manipulamos? Pero no es adrede que lo hacemos, es que en nuestro inconsciente hay una información de que él tiene lo que yo necesito. Él tiene la alegría, él tiene la inocencia, o a veces es lo contrario. ¿Pero por qué? Porque lo que nos está mostrando es, por ejemplo, ¿cómo es lo contrario? Que sea una persona que es indiferente conmigo, que no me respeta, que no me valora. ¿Qué me está mostrando ese espejo? Que yo perdí el respeto por mí misma siendo niña, que a mí me robaron la inocencia siendo niña probablemente, que me robaron la alegría de vivir. ¿Cómo nos roban a un niño, a una niña la alegría de vivir cuando nosotros siendo niños, y ustedes tal vez no lo recordamos porque la edad de 0 a 5 años difícilmente uno la recuerda,
Pero nosotros vemos a los niños a nuestro alrededor y son tan inocentes y ellos se acercan con una inocencia a los adultos, a que los abracen, a que los apapachen, a que los quieran, que los protejan. ¿Y qué reciben a veces esos niños? Entonces, tal vez un rechazo, no, 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 estoy muy ocupada, ay, no, no, estoy muy cansada. ¿Cuántas veces, verdad? De esto que vivimos el día a día, ay, no, 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 más tarde, ahorita no tengo tiempo, más tarde vemos tele. Ay, qué chiquillo más necio, no, no, vaya, juegue solo. O sea, son expresiones rutinarias que nosotros no las vemos como, como algo que pueda causar ese vacío emocional en un niño. ¿Qué es lo que pasa? Que el niño sí lo puede interpretar de esa forma. No, mi mamá no me quiere. No, mi mamá no tiene tiempo para mí. Ahora cuando Tatiana mencionó algo, y lo traigo a colación ya que ella nos compartió su experiencia tan enriquecedora, ¿qué pensó ella de la mamá tuvo una segunda hija y con esa niña sí se quedó? Toda esa interpretación que Tatiana pudo haber hecho, que probablemente es una interpretación errónea porque es válido que la niña lo entendiera así, qué raro, a mí no me quiso, porque a mi hermana sí, no sé si es así o no, Tatiana, pero uso tu ejemplo porque de verdad nos ayuda muchísimo. Puede ser que Tatiana interpretara, pero ¿por qué no luchó conmigo? Porque yo por un hijo sí lucho. Esa interpretación, esas necesidades que a mí me quitaron cuando era niña, es las que voy a buscar en una pareja, es las que voy a buscar en los hijos. Ese es el espejo de lo que me han quitado. Entonces, ¿cómo podemos aprender a ver? ¿Cómo es el arte del buen ver en este espejo? Empezar a ver qué es lo que yo estoy sintiendo que necesito para seguir viviendo de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Atención, cariño, protección. Bueno, entonces me voy a ver cuál es la herida de infancia que no está resuelta en mí. Que de estas 5 heridas, todos tenemos por lo menos 2 o 3. Y las heridas se activan en diferentes tiempos. Pero hay 2 heridas que culturalmente y religiosamente están en todos los seres humanos, que es la herida del abandono y la herida del rechazo. ¿Y por qué se da? Cuando nosotros, y esto es por una creencia religiosa, cuando nosotros nacemos, desde la historia de Adán y Eva, que nos separaron, Adán y Eva los separaron, los mandan a la tierra y los separan de Dios, ya ahí hay rechazo, abandono. Y cuando un ser humano vuelve a experimentar estas heridas, cuando nace, que por eso no recordamos el parto, porque es la experiencia más traumática, según los estudios que hay, para un ser humano, porque es el estar en un ambiente cálido, protegido, seguro, o sea, dentro del vientre de mamá, salir al mundo. Y ustedes saben, un día leí en un libro del el significado de la cuarentena, que bueno, nos dicen que si en cuarentena sale, que se enferman y todo eso. Yo me acuerdo que yo decía, ay, yo tengo que salir a hacer vueltas y mandados y todo, y nada me pasó, eso no es cierto. Pero un día entendí que al final esto de las cuarentenas, más es para que el niño no sienta el abandono de mamá, porque imagínense lo que es salir al ambiente frío en una sala de parto, porque siempre hay aire acondicionado y están muy frías. Salen al aire, al frío, al desabrigados. Ellos ahí experimentamos abandono. Entonces, por naturaleza, por cultura, por religión, ya los seres humanos tenemos esas heridas. En más, en menos cantidad en unos. Hay algunas personas que experimentamos o elegimos desde antes de nacer un papá y una mamá que nos abandonen. ¿Para qué? Para poder evolucionar esta herida. Hay otras personas que no, que al final papá y mamá están ahí y no tienen tan marcada esta herida, pero la única forma de observarlas es a través del otro. ¿Qué necesito yo de esta relación especial que tengo? Sea con una amiga, sea con un amigo, la pareja, los hijos. ¿Será que soy de esas mamás que me digo, ay, no es que mis hijos, que todos construyan aquí para arriba, pero que ninguno se vaya a la casa y no les permitimos a ellos vivir su propia vida? Y al final, pues esto va a hacer que repitan probablemente un patrón del espejo del árbol transgeneracional. ¿Cuántas veces tratamos de resolverle todo a nuestros hijos para que ellos no sufran abandono, para que ellos no sufran rechazo? Pero al final no son ellos los que lo tienen que resolver, somos nosotros. Y la única forma de verlos es a través de este espejo. El espejo de lo que me han quitado, de lo que necesito del otro, qué es lo que me brinda esa persona que yo no lo tengo.
¿Y de qué forma me lo puedo empezar a dar? La forma de resolver, de disolver y resolver este espejo es empezar a darme a mí las necesidades que tuve siendo niña. ¿De qué forma yo me atiendo? ¿Será que más bien pongo mi atención por encima de mis necesidades, priorizo las de los demás? ¿De qué forma yo me apapacho? ¿De qué forma me consiento? ¿O será que vivo consintiendo al otro porque en el otro veo lo que me quitaron a mí? Esas son preguntas que ustedes se pueden ir haciendo para que ustedes vayan identificando si están en este árbol, en el árbol de lo que me han quitado o de lo que he perdido. Aquí les puse, bueno, no hay manera de salir del círculo de dolor si eres tú quien lo reproduce. Aprende a tratarte diferente, a reconciliarte contigo. No mereces reproducir el rechazo de tus padres porque ellos lo tenían dentro, producto de la relación con sus propios padres o de la ignorancia. Pero ya no es tu historia y eso significa adoptar una responsabilidad. Era lo que decíamos ahora, o sea, lo que Caleb decía, él entendió que ese dolor no era de él. Él se lo devuelve a sus padres de una forma muy amorosa, a su madre, y él asume la responsabilidad de no repetir el círculo de ansiedad. ¿Por qué? Porque si Caleb no resuelve eso, que también utilizo el ejemplo de él, se lo hereda a su generación, a su descendencia. Y probablemente alguna de sus hijas pueda padecer de ansiedad, crisis de ansiedad, ataques de pánico, miedo a la muerte. Ahí es donde uno dice, mira, esto no es casualidad, es que viene de un árbol. Cuando yo hago especial a alguien es porque reconozco en esa persona algo que yo no tengo. Así es que cuando nosotros idolatramos o ponemos en ese pedestal a cualquier persona, incluso a un jefe, a una compañera, a un compañero, es porque esas personas tienen lo que nosotros hemos perdido. Y es nuestra responsabilidad recuperar. Y para cerrar esta parte, quería compartirles esta frase de Carl Gustav Jung, que es el creador de las constelaciones familiares. Dice, solo se volverá clara tu visión cuando puedas mirar en tu propio corazón, porque quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y yo creo, y bueno, uno de los objetivos y mi intención de verdad del corazón es que con estas masterclass ustedes empiecen a despertar, a dejar de mirar hacia afuera y mirar un poquito más hacia adentro, indagar desde el amor y no desde el juicio, este sistema familiar, qué vivieron mis papás, qué vivió mi mamá, y es de verdad que es increíble cómo uno logra cambiar la historia de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y yo creo que si todos los que estamos aquí o las personas que estamos aquí tenemos hijos, yo creo que es la mejor herencia que les podemos dar a nuestra descendencia, sanar nosotros a través de estos sistemas, a través de estos espejos, poder darles a ellos una interpretación diferente. Obviamente los hijos van a tener que vivir sus propias experiencias dolorosas para que ellos evolucionen, pero tal vez no tan fuerte como nosotros. Entonces, de verdad que si tienen alguna duda, no sé, Caleb, me dices Sí, para dejar de compartir. es importante aquí tener claro que nosotros tenemos la capacidad, como dice Eugenia, de mirar hacia arriba. Pero cuando miro hacia arriba es para ver los frutos de ese árbol que está ahí, los frutos que me convienen, los frutos que esto, y me conviene sanar esa relación con mamá, me conviene sanar y darle una nueva interpretación. Recuerden la premisa que les compartí la masterclass pasada. El mundo es el reflejo de lo que llevamos por dentro. El mundo es el reflejo de lo que llevamos por dentro. Si hay algo que nos causa ansiedad, que nos causa alguna situación, debemos comenzar a ver qué hay hacia adentro, porque el que ve hacia adentro despierta, dice Kant, y es necesario que despertemos. Y constante, el arte del buen ver es una alarma despertadora a la conciencia. Escuche esto, el arte del buen ver es una alarma despertadora a la conciencia. Cuando usted escucha una alerta de su arte del buen ver, es porque vas y estás destinado a expandir, a crecer, a traer a su vida en amor y en abundancia. A mí me gustaría, antes de hacer la dinámica de cierre, que hoy va a estar bien bonita, que alguien nos comparta de los que está por acá, cómo proyectado, si con esto que Eugenia nos ha explicado de manera amorosa,
han podido identificar, mira, sí, claro, yo traigo algún patrón, esto viene desde arriba, yo veo estos comportamientos. Este es el momento y me gustaría que por favor compartan, siéntense en la libertad, porque dice que el hablar genera una catarsis y la catarsis genera una sanación. Lo que no se habla se repite. Lo que no se habla se repite. Puse por ahí en el Facebook. Lo que no se comenta se repite tarde o temprano. ¿Por qué? Porque la vida es una excelente profesora. Si no entendiste, te repite hasta que entiendas. Así es. Entonces, en este momento vamos a abrir micrófonos. Si usted quiere compartir o qué le ha parecido hasta este momento antes de hacer una dinámica. Hoy vamos a hacer una dinámica que se llama inmersión asistida o guiada. Vamos a hacer una inmersión, vamos a ver hacia adentro y vamos a comenzar a hacer catarsis hacia adentro. Pero antes quiero escucharlos, quiero compartir con ustedes y quiero ver qué les ha parecido hasta ahora. ¿Quién quiere empezar? Yo quería compartir que me parece muy interesante. Yo no he trabajado casi lo que es familia, he trabajado un poquito con Eugenia, pero yo le contaba a ella que en un momento dado con esos procesos, ¿verdad? Desde un tiempo para acá comencé a fijarme que por qué, digamos, en mi familia, por el área materna, todas las mujeres somos divorciadas. Y yo decía, o sea, ¿por qué será? O sea, no es como una coincidencia que mis primas también estén divorciadas, ¿verdad? Y si no, el otro patrón es que los hombres en mi familia, todos han tenido el diagnóstico de Asperger, ¿verdad? Entonces son hombres de que desgraciadamente han vivido más bien bajo el yugo de todos nosotros, ¿verdad? Siempre como vistos a menos y las que, pocas que están casadas, ¿verdad? Tienen como ese perfil de hombres que no toman muchas decisiones, que casi siempre están en puestos menores que ellas y obviamente están como subordinados. Entonces, yo esos patrones los tomaba como algo muy natural, así como decía, como que todos son diabéticos, entonces todos tienen esto, ¿verdad? Y lo tomaba como de forma natural. Después ya comencé a pensar lo que no, bueno, y no lo he trabajado, ¿verdad? Lo he conversado con Eugenio, pero igual uno a veces tiene miedo de trabajar cosas porque siente que está como la botellita está como tapada y le da miedo como destaparla. Y es parte de eso. Digamos, he trabajado otras cosas y estas no. Y sí, por muchos años lo tomé como algo muy natural, pero ahora siento que no, que hay algo en nuestra descendencia, ¿verdad? Que probablemente no esté bien. Y sí, y comencé apenas como para averiguar por encimita. Y me di cuenta, digamos, mi abuela sí era casada, pero muy sumisa, pero la bisabuela era viuda y la tatarabuela también era viuda, ¿verdad? Entonces, no sé si desde ahí vendrán mujeres siempre solas que tuvieron y con varios hijos, ¿verdad? Que enfrentarse, no sé, la vida probablemente en esos tiempos sin mucho estudio, con muchas limitaciones. Entonces, probablemente, creo yo ahora, que viene desde ahí, pero como le digo, es una cosa que la veía sumamente normal. No había comenzado a pensar que es un patrón que se repite. Es lo que quería compartir. Gracias. Sí, eso es un patrón repetitivo y ahora que ya lo decía, me llama mucho la atención porque en mi sistema fue muy parecido. Eso es por el matriarcado, o sea, cuando hay muchas mujeres solas, emprendedoras, que sacan adelante a los hijos solas, es porque hay un matriarcado muy fuerte. Generalmente en los sistemas que hay matriarcado se excluye al hombre. ¿Cuál es la forma de excluirlo? Por ejemplo, digamos, en el sistema mío yo decía, mira qué interesante, también aquí vemos muchas mujeres que hemos criado hijos solas, que somos empoderadas, que trabajamos, que todo, pero los hombres están relegados. Los pocos hombres que se quedan en el sistema, digamos, los esposos de mis hermanas, bueno, de una de mis hermanas, son sumisos, son hombres que, bueno, en el caso de la doctora son Asperger. El Asperger a nivel espiritual, el mensaje que trae es un enojo hacia mamá. Un enojo hacia mamá. No todos los casos son, o sea, esto no es un santa palabra, ¿verdad? O sea, cada caso tiene su historia, pero vieras qué interesante, en los casos que yo he ido estudiando de comportamiento, de estas etiquetas como Asperger, como, ¿cómo se llama la otra que hay? Bueno, todas estas condiciones que hoy en día etiquetan mucho, detrás de eso lo que se esconde es un conflicto con mamá, es un resentimiento con mamá.
Y probablemente donde hay mamás matriarcas, son mamás muy duras, muy exigentes, ponen límites, autoritarias. ¿Por qué? Porque esa es una energía papá. Entonces, cuando papá no está, la mamá toma esa energía y son las mamás que dicen, bueno, yo soy mamá y papá. ¿Qué viene de mamá? De mamá viene la dulzura, el apapacho, la alcahuetería, el consentimiento. Y de papá viene el poner límites, el impulsar al trabajo, la fuerza bruta que llama, ¿verdad? Esa fuerza de física. Cuando no hay ese equilibrio de 50% energía mamá y 50% papá, y las mamás tienen que tomar la de papá, son mamás muy matriarcas. Por eso en ese sistema las mamás prefieren, no, es que los hombres no sirven para nada. Por eso mejor los dejamos. Probablemente esa sea una frase. En esto también se observan mucho las creencias. ¿Qué creencias vienen desde la abuela? No, los hombres no sirven para nada. No, usted no sea tontita. Usted, yo me acuerdo de mi abuelita que decía, usted no sea tontita, usted estudie para que ningún hombre la maltrate. ¿Eso qué hace? Inconscientemente en una mente de una niña. No, primero, los hombres son malos, los hombres maltratan. No, yo ni loca. Entonces nos hacemos mujeres matriarcas, fuertes, pero hay un desequilibrio. Cuando uno logra equilibrar esa energía femenina y masculina, uno empieza a liberarse y empieza a reconciliarse con la energía femenina y nos damos cuenta que no hay riesgo. Simple y sencillamente ningún hombre es peligroso ni es malo. A veces es que nosotros no sabemos poner límites y permitimos desde ese espejo de lo que me han quitado, cuando me quitaron la seguridad, la protección, yo no aprendo a ponerme límites, ni a poner límites a los otros. Entonces ve que interesante como no es casualidad que en un árbol haya muchas mujeres divorciadas. Esos son cuando son árboles muy matriarcas. La mujer es la que manda, la mujer es la que tiene el poder, pero ¿a qué precio? A estar solas. Y ese precio, hasta que una de todas, que en este caso yo sé que es Rocío, la que tomó, en lo que yo les decía ahora, ella fue la que de su clan toma nuevamente el conflicto, ¿para qué? Para recordar qué pasó con las mujeres de mi familia y ella lo trascienda. ¿Para qué? Para que sus hijas, sus nietas o sus nietos o su hermano, bueno, en caso de ella no tiene hijos, tiene un hermano, que ellos dejen de repetir estos patrones o de pagar, por decirlo de alguna forma, las consecuencias de estos programas tan fuertes. Entonces, eso es lo que uno va viendo en los árboles, lo que no es que es casualidad, es que son mandatos, son lealtades. Todas las mujeres se divorcian, es como que una dice, bueno, todas de aquí en adelante se van a divorciar porque los hombres no sirven para nada. Entonces, ahí inconscientemente, ¿qué hacemos? Creamos esta energía y por medio de la vibración atraemos un hombre que no cumple nuestras expectativas. ¿Para qué? No sirve. O atraemos un hombre que nos es infiel para que nos deje y nos pida el divorcio. Cualquiera de las dos formas al final es la misma causa. Hay algo en mí que estoy proyectando en la persona. Gracias. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Rocío, por compartir. ¿Alguien más quiere compartir? Yo, si se me permite, Y yo. voy a tratar de hacerlo rápido. Me llamó mucho la atención el caso que puso Rocío, ¿verdad? Donde yo la escucho, me pongo a hacer mente, ¿verdad? Bueno, como les dije ahora, yo no fui criada por mi papá. En los primeros añitos de mi infancia me crió mi abuela paterna. Mi papá se vuelve a casar cuando yo tenía 4 años y tanto, casi 5. Y de hecho el matrimonio de mi papá todavía continúa. Tiene, no sé, 44 años de casado. Sin embargo, él es mi tercer esposo. Y si me pongo a hacer un análisis como el que hizo Rocío, mi mamá nunca tuvo un matrimonio estable, a pesar de que el ejemplo de mi papá es un matrimonio de 40 y pico de años, ¿verdad? En cambio, por el lado de mi mamá, que nunca, o sea, yo no recuerdo haber pasado un día completo con ella. Mami nunca se casó, bueno, se casó con el papá de mi hermana, al poco tiempo, bueno, se casó con mi papá, con el papá de ella, pero al poquito tiempo se divorció y así fue dando tumbos por la vida. Mi abuela, hasta donde yo sé, fue algo parecido, ¿verdad? Tuvo varios esposos y ella era siempre la cabeza del hogar, igual que lo fue mi mamá. Y mi mamá tenía un pensamiento así. O sea, a mí lo que no me sirve, que no me estorbe, y aquí que nadie me venga a decir a mí cómo se hacen las cosas en mi casa, y o se acomoda, y si no, ahí está la puerta, ¿verdad? Entonces, es muy curioso, porque por ejemplo, en mi caso, es un ejemplo que yo no vi,
pero yo soy así, porque y usted lo mencionó ahora, soy una mujer controladora, de feria tengo 5 hijos varones, entonces hágale pluma, ¿verdad? Soy controladora, yo necesito saber dónde están mis hijos, qué hacen mis hijos, y muy sobreprotectora, eh, y soy esa persona, creo que tengo mucha energía masculina. Entonces, Sí. imagínense, ¿verdad? El grado de testosterona que hay aquí de por sí, y yo media masculina, imagínense, ¿verdad? Es que, y ve qué Entonces, interesante, es muy Tatiana. curioso. Ujú. Ajá, Y qué interesante porque ahora que mencionó la testosterona, incluso en las mujeres que tenemos eso es por la herida de abandono, y es por mamá, o sea, lo que hay que sanar y trabajar es mamá, porque ajá, cuando yo me masculinizo, inclusive mi cuerpo segrega las hormonas femeninas y masculinas, las tenemos todos, es igual, el cuerpo, la mente, o sea, todo hay un equilibrio, ¿verdad? Una de las leyes ajá. universales es el dar y recibir en equilibrio. Yo tengo testosterona. Caleb tiene testosterona. En Caleb se exacerba, en mí no. ¿Por qué? Porque la mujer no la necesita. ¿Cómo la necesita el hombre? ¿Qué es lo que pasa? Que las mujeres que nos masculinizamos, sí elevamos la testosterona. Incluso yo joven tuve problemas de poliquistosis ovárica, hirsutismo, el bigotito, la barbita. ¿Por qué? Porque yo quiero ser tanto y protegerme tanto de la energía femenina que mi cuerpo dice, yo ni loca voy a ser como una mujer, pero mi consciente sí, porque por eso les digo, aquí no se trata de género, sino de energía. Claro, Mm, es cierto, me ha servido. ¿Y en qué me sirvió? El trabajo, emprendedora, o sea, cuando uno lo logra equilibrar es una bendición, pero cuando está en ujú, exceso es donde nos pasamos con los hijos o con el esposo y queremos ujú. controlar todo y mandar a todo el mundo y hacer que todo el mundo haga lo que yo digo y punto. Y somos esas mamás que damos miedo. Sí, Verás qué bonito es trabajar eso, y se lo digo yo porque yo creo que fue el trabajo más grande que hice en mí. Pero sí se puede trabajar, porque eso viene del árbol de la mamá. qué Muchas interesante. gracias. Muchas gracias, Gracias Tatiana, por la... por apoyarme. De hecho, vamos a ver si de aquí al domingo les mandamos unas instrucciones que puedan, una guía como para que puedan indagar un poquitito en el árbol. Vamos a trabajar, Eugenia y yo, en estos días para Sí, hacer algo un y que eso sea, ejercicio. para que eso sea tarea de aquí a la otra masterclass, indagar un poquito, buscar un poquito de información, songolotear el árbol para ver qué fruto trae, ¿verdad? Ok, perfecto. Mi Bu- esposo quiere conversar. sí, Sí, buenas noches. buenas Eh, noches. yo, Bueno, yo en mi caso, digamos, lo que he logrado en este ratito así, que le comentaba yo a mi esposa, es por la parte, no conocí a mi abuelo, mi papá quedó huérfano a los 8 años, entonces yo nunca conocí a mi abuelo. Pero le decía yo a mi esposa que por lo que yo sé, mi abuelo era un hombre muy autoritario, incluso hasta grosero, ¿verdad? Concho, soez a la hora de hablar y todo eso. Y en mi casa mi papá era así. O sea, mi papá siempre fue un hombre que, bueno, casi nunca estuvo presente porque por su trabajo él siempre estaba ausente. Cuando llegaba, era una persona que nos maltrataba verbalmente, era muy concho para hablar, muy grosero para hablar. Siempre eh, tenía esa voz así muy fuerte, ¿verdad? Muy, eh, que todo el barrio lo escuchaba cuando hablaba, y a mí me pasa lo mismo. A mí constantemente mi esposa me dice, pero baje la voz, o sea, no, no grite, y yo, pero no estoy gritando, no, pero sí, baje la voz, y la gente piensa que estoy enojado muchas veces, y la gente me, ¿tiene algún problema? Y yo, no, estoy tranquilo, o sea, no tengo nada, o sea, pero y es algo que sí nos ha causado, digamos, cierto conflicto a nosotros, ¿verdad? En nuestro matrimonio, porque eh, tiendo a cometer esa mismo patrón, ¿verdad? Que ahora, pues, analizándolo, pues sí, porque Ajá. siento que ya estoy repitiendo ahí lo que mi papá, ¿verdad? Pues, por Sí. decirlo así, lo que nos inculcó, porque era lo normal en mi casa. Es lo que se aprendió, exactamente. O sea, es que es la enseñanza, lo que nosotros vimos comportarse en papá y mamá, así vamos a hacer, aunque conscientemente decimos, no, yo no quiero ser como mi papá. O sea, a mí mi papá me castigó tanto que yo, o sea, inconscientemente yo decía, yo no voy a ser como él, conscientemente, pero inconscientemente me comportaba, aunque soy una mamá, igual que mi papá de castigadora, estricta,
A Dios gracias pude revertir todo eso y en la adolescencia de mi hijo eso no le afectó a él. Pero es que sí copiamos esos, es una copia fiel del comportamiento de papá y mamá. Y muchas veces, como para cerrar, y ese ejercicio que Caleb va a hacer ahorita, le va a ayudar mucho porque aunque no sepamos, solo el hecho de hacer este ejercicio que Caleb va a hacer y que va a quedar grabado, después se los vamos a pasar también grabados solitos, yo le decía a Caleb ahora, para que lo hagan eso sin más de 21 días. ¿Por qué? Porque si ustedes se acostumbran a hacerlo más de 21 días, programan una nueva información. Puede borrar esa información que está actual y la programan a nueva. Pero sí hay que ser constante en el ejercicio. ¿Para qué? Para que podamos borrar todas esas memorias, porque muchas veces desde el árbol, que era con lo que quería cerrar, en un afán inconsciente de agradar a papá y a mamá, somos como ellos. En un afán de juzgar a papá y a mamá, somos como ellos. Al final, por amor ciego, por amor sabio, somos como papá y mamá, inconsciente o conscientemente. Entonces, si ya esto les resonó, va a haber este ejercicio que ya va a pasar a ser Caleb, que les va a quedar grabado, y aunque no conozcan toda la información, empiecen a hacerlo, que eso los va a liberar de esa programación. Así es, vamos a elevar desde ya y vamos a convocar una energía sanadora, sanadora. Quiero que me digan si se escucha la música de fondo. Si se escucha, y se escucha bien. Claro. Quiero que cierre sus ojos, ahí donde está. Y quiero que se permita ser y estar. Si quieres apagar la cámara, lo puedes hacer en este momento. Si quieres estar presente, hazlo en este momento. Pero en este momento yo estoy convocando al universo, porque es un poder de una única unidad. Que lo que yo sienta en este lugar lo pueda sentir tú. Y que lo que tú sientas lo pueda experimentar yo. Porque si tú sanas, yo sano. Porque si tú creces, yo crezco. Quiero que tomes una respiración profunda. Otra respiración bien profunda. Y quiero que comiences a sentir ahí donde estás la energía, cómo invade todo tu cuerpo. Quiero que comiences a sentir una sensación de escalofrío, una sensación de bienestar, de dulzura, de tranquilidad. Un hormigueo por tu cuerpo, una ansiedad, porque lo que está a punto de pasar te va a expandir, te va a hacer crecer. Quiero que tomes una respiración profunda y que en este momento traigas a tu mente el rostro de tu mamá y que mires detenidamente, que utilices el arte del buen ver y logres identificar cómo se siente mamá, cómo está mamá, cómo se ve mamá, está sufriendo, está feliz, está triste, está riendo, cómo se ve mamá. Logra identificar en este momento el rostro de Quiero que repitas conmigo, mamá, gracias por estar aquí. Toma una respiración profunda y quiero que en este momento traigas el rostro de papá. ¿Cómo luce papá? Tiene su cara dura, tiene sus facciones grotescas, tiene una sonrisa, se ve tranquilo, se ve ansioso. ¿Cómo se ve papá? ¿Cómo luce el rostro de papá?
quiero que te imagines que ahora tú estás al frente y que tu mamá y tu papá están a tus espaldas. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes ansiosa, ansioso, tranquila? ¿Qué siente tu cuerpo en este momento? ¿Qué hay en tu cuerpo? ¿Qué te dice tu cuerpo? Quiero que sientas la energía sanadora que hay en este lugar. Y quiero que repitas conmigo. Yo, y vas a decir tu nombre completo. Yo, Caleb Rivera Núñez. Repite, yo, Caleb Rivera Núñez. Di tu nombre completo. Yo, Caleb Rivera Núñez. Y repite este conmigo. En este acto voluntario de amor y como regalo a mi familia a la cual pertenezco, con la ayuda, el amor y la presencia de Dios y el Espíritu Santo, hoy yo bendigo a mi familia y les perdono. Yo libero a mi familia y me libero de ella. Yo me libero y me libero de mis tatarabuelos, de mis tíos tatarabuelos, de mis bisabuelos. Hoy me libero de mis tíos bisabuelos, de mis abuelos, de mis tíos abuelos, de mis padres, de mis tíos, de mis primos, de mis hermanos, de mis hijos, de los amigos o enemigos de la familia, a mis amigos o enemigos, a toda persona al alrededor y a toda persona que en algún momento haya estado conmigo. Hoy yo me libero y los libero de todos los programas inconscientes que me han heredado. Los libero y me libero también de cualquier ofensa que otra familia u otra persona haya percibido de mi familia o de mi persona. Les pido perdón a todos en nombre de aquel ancestro que les haya ofendido o de alguna ofensa por parte de mi familia. Hoy me libero y libero a toda mi familia y conocidos de memorias de pérdida económica, de conflictos por herencias, de derroches, de asesinatos, de muertes repentinas o violentas, de suicidios, de enfermedades mentales, de enfermedades físicas, de accidentes, de violaciones, de tocamientos, de adulterios, de abortos, de hijos no deseados. Hoy yo me libero y los libero de hijos no nacidos, de hijos no reconocidos, de hijos abandonados, de incestos, de abandono, de crueldades, de golpes, de violencia física, de toda violencia emocional, de infidelidades, de engaños, de traiciones, de mala suerte en el amor,
de maldiciones, de desarraigos, de desamor, de trabajos forzosos, de esclavitud, de guerra, de secretos no revelados, de memorias de dolor, de tristeza, de llanto y de todo aquello que sea vergüenza o de limitación. Hoy me libero y libero a toda mi familia y conocidos de todo aquello que haya afectado a los miembros de mi familia y a otras familias, en otros momentos, en generaciones, en mi generación, para que estas memorias ya no sigan heredándose a través mío, para que yo no sigan perpetuando en mi persona ni en las generaciones que han de venir. Yo les voy a dar un momento ahí en todo respeto. Recuerda que tienes a mamá y a papá atrás. Ahí donde estás. Vas a decir el nombre de tu mamá. Marixa Núñez Arguedas. Y le vas a decir de todo lo que la liberas, de todo el resentimiento y dolor que hay en ti. Marixa Núñez Arguedas, yo te libero y me libero del atentado que hiciste contra mi vida. Te libero por tu mente escasas, por tus memorias de egoísmo. Marixa Núñez Arguedas, yo te libero de los miedos, de la escasez, de la incertidumbre, del maltrato, de la soledad, del dolor, de la angustia. Marixa Núñez Arguedas, yo me libero de todo dolor, de toda memoria, de toda injusticia y de toda cadena transgeneracional que ha chingado mi vida. Mamá, yo te perdono y te integro tal cual eres, pero tú con lo tuyo y yo con lo mío. Ese es el momento para que tú le digas todo lo que tengas que decirle a mamá. Te libero de toda memoria de escasez, de angustia, de soledad, de divorcio. Yo te libero de todo eso, porque eso es tuyo, no es mío. Y te honro por eso. Y sé que en lugar tuyo yo hubiese hecho lo mismo, pero eso te pertenece. Y hoy me permito sanar. Hoy me permito reconciliar. Hoy me permito expandir. Hoy me permito sentir esta energía de sanidad. Gracias, mamá. Gracias. 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 Toma una respiración profunda. Y al contar 3, tú vas a repetir el nombre completo de tu papá. Y vas a hacer el mismo ejercicio. Le vas a entregar a papá todas esas memorias que nos... Pero desde el amor, desde el entendimiento que eso es lo que tenía que ser, pero que no te pertenece. 1, 2, 3. Gustavo Rivera Sánchez, yo te libero y me libero de tu abandono, de tu drogadicción, de tus adicciones, de tus infidelidades, de tu forma grotesca de tratar a las mujeres. Yo me libero de toda memoria de desroche, de malgastar. Yo me libero de todo aquello que ha causado dolor.
que ha causado dolor y angustia en todo nuestro árbol. Yo me libero de los gritos, me libero de los golpes, yo me libero de la memoria de las noches esperándote en casa. Yo me libero de todo dolor. Y ahí donde estás, quiero que tomes la oportunidad de liberar y entregarle a papá todas esas memorias. Gustavo Rivera, yo me libero de tu carácter. Yo me libero de tus problemas de corazón. Devuélvele las enfermedades también. Me libero de tu presión alta. Yo me libero y te libero de tu discapacidad, de tu amputación. Quiero que sientas ahí donde estás haciendo la devolución, cómo cada célula de tu cuerpo está reaccionando a una sanidad. Y cuando ya terminaste de devolver todas esas memorias, quiero que comiences a experimentar paz y tranquilidad. Siente cómo tu organismo se llena de energía. Siente cómo hay pureza en tu mente. Siente cómo tu mente se reinicia y se pone en blanco. Y repite conmigo: hoy yo corto todo lazo con estas memorias. Me libero de todas las cargas que no me corresponden. Para mi bien y para el bien de todos los involucrados. Y le pido en amor a todos mis ancestros que se perdonen de la misma manera, en amor y llenos de paz, porque hicieron justamente de acuerdo a sus capacidades. Hoy agradezco a Dios, al Espíritu Santo, al universo, por ayudarme en esta liberación. Hoy sé que soy libre y que quedaré libre para siempre, porque hecho está. Toma una respiración profunda y siente cómo tu cuerpo comienza a sentir un calor. Siente cómo las palmas de tus manos comienzan a calentarse en función de sanar. Porque a partir de este momento, todo lo que toques va a ser bendito y próspero. Repite conmigo: todo lo que toque va a ser bendito y próspero. Toma una respiración. Sosténla ahí todo lo que puedas. Suelta. Y ahora vas a tomar una respiración muy profunda. Y al soltarla, vas a soltarla con un gemido. ¡Ah! De alivio. ¡Ah! Y siente cómo tu cuerpo, tu espíritu y tu alma se instalan en el aquí y en el ahora. E incorpórate lentamente. Abre tu cámara, quiero ver tu rostro. Quiero ver que estás bien, que estás aquí, que estás presente. Es que en el poder de la unidad, cuando tú sanas, yo sano. Cuando tú creces, yo crezco. Cuando tú te expandes, yo me expando. Porque tú eres un espejo directo. Porque en ocasiones vas a ser un espejo opuesto. En ocasiones me voy a parar en juicio. Pero al final, mi conciencia me lleva a la salud. Gracias por estar aquí.
Gracias por formar parte de esta masterclass. Gracias por la confianza. Abrir su corazón, su mente, su espíritu a dinámicas como estas no es a cualquier persona. Y te agradezco por acompañarme, por escucharme y por permitirme ser parte de tu crecimiento y de tu prosperación. Gracias, gracias, gracias. Eugenia. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias porque a través de ustedes lo único que puedo ver es ese amor, ese deseo de ser mejores, ese querer ser lo que por derecho a nacimiento somos, que es ser amor. Es lograr a través del otro poder sanarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Desde la conciencia de unidad somos un solo ser, y la historia de Rocío, y la de Brittany, y la de Tatiana, la de Xiomara, la de María, la de Caleb, la del esposo de Tatiana, que no sé el nombre, la de Aramis, todas somos una sola historia. Venimos desde el mismo creador, todos de una u otra manera vamos a experimentar estos mismos dolores, pero lo más importante, y como dijo Caleb, lo que más les agradezco es que estén aquí, que se den la oportunidad y que evolucionemos para luego ser esa luz en nuestra familia y poder inspirar a otros a saber que sí se puede dejar ese pasado atrás, sí se puede dejar de heredar esas memorias dolorosas, como decía Caleb en la meditación, sí se puede cambiar, pero tenemos que movernos. O sea, la fe más la acción hace que lo imposible sea posible, decía una de mis mentoras. Y de verdad los invitamos a prepararse para la tercer masterclass. Quedamos pendientes con la práctica que les vamos a mandar, la tarea que se les vamos a mandar bien bonita. Y esta grabación de esta meditación se la vamos a hacer más formal. Yo le decía a Caleb hoy para pasársela solita, que no tengan que ver toda la clase, para que la practiquen y la practiquen. Y cualquier consulta, cualquier duda, pues ahí quedamos para servirles. Y de verdad, muchas gracias, gracias, gracias. Solo eso me queda por decirles. De verdad que es un espejo de amor para mí. Gracias. Me gustaría escucharlos. ¿Qué se llevan? Rocío, Brittany, María, Xiomara, Amaris, Tatiana, ¿qué se llevan? Bueno, me llevo amor, comprensión, perdón. Amor, comprensión, perdón. Gracias. Por aquí nos llevamos paz, comprensión, entendimiento. Perfecto. Brittany y Xiomara. Ahí. Bueno, yo me llevo, sí, perdón, la verdad, sí, sí veo que tengo cosas tal vez de mi papá que uno no se fija porque no viví muchos años con él, pero sí llevo mucho perdón de esa parte. Muchas gracias. María o Xiomara. Xiomara, por ahí está Xiomara. Tarea me me llevo- llevo yo. Ah, perdón, Xiomara. No se preocupe. María o Xiomara, ¿cuál de las dos? Yo, Ok, dale. Xiomara, yo me llevo de verdad el perdón de mi mamá, de todo lo que viví y de ser una mejor mamá para mis hijos. Gracias. Porque uno se equivoca un montón y le deja a ellos eso, de que ellos sigan ese espejo de uno, hacer lo mismo, los mismos patrones, las mismas cosas, y uno se da cuenta que de verdad ellas lo están haciendo igual. Y uno no quiere eso para los hijos. Gracias. Gracias. Todo es perfecto. Gracias. Gracias. María, ahora sí. Ahora sí. Una tarea definitivamente para analizarme profundamente a mi familia. Gracias. Perfecto, gracias por estar aquí. Un abrazote. Igual. Amaris, por ahí. Aramis, ¿qué te llevas? ¿Qué más? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, esto sirve para reflexionar en verdad muchas cosas que uno a veces se pregunta, el por qué, ¿verdad? Una razón, por qué. A veces uno le dice que es coincidencia, pero hoy queda muy claro, ¿verdad? Que es una realidad que se logra entender ahorita. Muchas gracias a ustedes, más bien.
Esto ayuda para mejorar la calidad de vida de uno, ¿verdad? Y tener un poquito más de paz y comprensión ante, ante los acontecimientos que vive uno en la vida. Muchas gracias de corazón. Gracias. Gracias, un abrazo fraternal, gracias. Y ahora quiero que todos digan ahí donde están, para cerrar, digan, me perdono porque no sabía hacerlo diferente. Xiomara hermosísima, dígalo, me perdono porque no sabía hacerlo diferente. Si hubiera sabido, lo hago diferente, pero me perdono. Me No perdono. importa cómo lo hicieran los demás, me perdono. Yo me llevo energía, ahorita yo creo que yo puedo salir a construir un edificio, llevo mucha energía, estoy 480 pegado, mis decibeles subieron montones, porque cuando tú creces, yo crezco, definitivamente. Cuando tú creces, yo crezco. Me llevo mucha energía positiva y a continuar y a prepararnos para esta tercera masterclass. ¿Qué se las trae? Buenas noches, que descansen y yo me llevo expansión, expandir este amor que ustedes me han proyectado definitivamente. Gracias, buenas noches y Gracias. estos días les pasamos la grabación también. Gracias.